Buenos días a todos de nuevo. Qué bueno poder verles de nuevo, poder estar juntos, poder compartir de la palabra del Señor, poder alabar, poder estar en familia. Y en esta mañana vamos a viajar a un lugar llamado Corinto, la iglesia de Corinto. Así que vamos a ir a Segunda de Corintios, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 13. Vamos a proyectarlo igualmente, pero si quieres buscarlo también en tu Biblia, es válido. ¿Vale? Segunda de Corintios 2, del 9 al 13. ¿Lo tenemos? ¿Sí o sí? Sí, bien. Pues dice así la palabra del Señor, el versículo 9. Les escribí como lo hice para probarlos y ver si cumplirían mis instrucciones al pie de la letra. Si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes, así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. El apóstol Pablo es conocido por su incansable trabajo continuo en la expansión del cristianismo, ¿no? No solo dejó un legado con sus viajes misioneros, que tuvo unos cuantos viajes, sino que también enfrentó numerosos desafíos que fueron pues moldeando la relación de Pablo con las iglesias que se iban fundando, con las comunidades de creyentes. Y una de las iglesias con las que Pablo tuvo una conexión especial fue esta iglesia de Corinto, una iglesia que era muy amada por él, pero que al mismo tiempo también era una iglesia complicadita, porque aunque estaba ubicada en una ciudad increíble, una ciudad muy grande y famosa por su diversidad cultural, por otro lado su moral era bastante cuestionable. Y poniéndonos un poquito en contexto, la ciudad de Corinto, para que entiendan un poco dónde estaba Pablo situado, en tiempos de Pablo era una ciudad muy importante, era una ciudad en la antigua Grecia que también era un centro comercial clave. Antes de que pasara todo esto en Corinto, antes de que se convirtiera en esta gran ciudad, Corinto fue destruida por los romanos. Roma la destruyó y por más de 100 años Corinto estuvo en ruinas, hasta que el emperador Julio César decidió reconstruir de nuevo la ciudad hasta convertirla en una ciudad importante, una ciudad llena de mercancías que distribuían el comercio a todo el área del Mediterráneo, ¿no? Y esto le permitía dominar las rutas por tierra y también controlar el comercio marítimo. El lugar, Corinto, una vez que fue reconstruida, fue repoblada después de su reconstrucción por dos tipos de personas: veteranos del ejército romano, que ya estaban jubilados, que ya no servían para nada, venga, vayan a Corinto, y también de un gran número de libertos, que eran los antiguos esclavos que habían sido liberados de ser servidumbre y se habían convertido ya en ciudadanos libres. Y esto pues atrajo también a comerciantes, atrajo también a artistas, filósofos en busca de oportunidades a Corinto. Podían encontrarse allí predicadores ambulantes de religiones de misterio de todo tipo, habían charlatanes, habían estafadores, habían buscavidas, donde también se encontraba la comunidad judía, aprovechando también su oportunidad, que se había convertido también en una comunidad importante después de que fuesen expulsados de Roma por el emperador Claudio. Entonces la población de Corinto era una población multiétnica, había de todo, y a la vez también multicultural. Los griegos de Corinto se autodeclaraban gente inteligente, eran gente lista, eran personas inquietas, curiosas, gente que era también superficial y que eran también muy dados a discutir todo. Discutían todo, ellos tenían sus reuniones y discutían continuamente del tema que surgiera. Eran personas que estaban orgullosos de su pasado, de todo lo que había pasado, de su historia pasada, pero que tampoco entendían demasiado bien a personas como Platón, Aristóteles, gente que realmente estaban dando enseñanzas, ¿no? Amaban la sabiduría, pero lo hacían a su manera. Les costaba distinguir también muchas veces lo que era verdad y lo que solo parecía verdad. Corinto era una ciudad que rendía encima también culto a muchos dioses y muchos señores. Conocemos que Roma y Grecia imitaban mucho a sus dioses, ¿verdad? Les cambiaban el nombre, pero al final era un poco igual.
Y uno de los santuarios más importantes y más representativos en Corinto era el templo de la diosa Afrodita, que era la diosa de la belleza, el erotismo y el amor. Y allí la gente entregaban sus ofrendas y completaban su adoración practicando el sexo con algunas de las muchas prostitutas sagradas que habían en el lugar. Y habían también unas prostitutas llamadas hetairas, que eran como las deluxe, ¿vale? Eran como las de lujo, por así decirlo, que tenían una mayor cultura, que incluían incluso conversaciones inteligentes y amenas con la gente, donde acompañaban el baile y la música. Dicen los historiadores que habían hasta más de 1000 prostitutas que prestaban servicio en el templo, haciendo de Corinto un destino sexual para sus visitantes. Era algo que la gente iba a Corinto por eso, era un turismo sexual para ellos. Corinto no era sinónimo de libertad, como quizás lo fuese para los libertos, que eran liberados y vivían en un lugar diferente, sino de libertinaje. En medio de todo este potaje tan grande que había en Corinto, llega Pablo a Corinto fundando la iglesia durante su segundo viaje misionero. Pablo invirtió, dice la palabra, 1 año y medio de su vida para establecer la iglesia, y lo hizo a pesar de las circunstancias que le estaban tocando vivir en ese momento. Pablo llegó, dice, que completamente solo a Corinto. Llegó solo, no fue acompañado. Llegó en horas bajas, obligado por las circunstancias y sin el apoyo y la compañía de todos sus amigos y colegas de ministerio. Y mira lo que dijo acerca de su ánimo cuando se acercó a los corintios. En 1 Corintios 2:3 dice: me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Otras versiones lo traducen como una sensación de impotencia que le hacía temblar. O sea, a veces ponemos a Pablo en un lugar súper alto, pero Pablo en este momento en Corinto no estaba bien. Pablo sentía impotencia. Vemos a un Pablo melancólico, un Pablo que al mismo tiempo parecía incluso estar depresivo. Y es que con Pablo siempre ocurrían cosas donde él estaba. Siempre pasaba algo. Pablo venía anteriormente de haber sido azotado y encarcelado en Filipos. En Tesalónica, la casa donde estaba, dice que fue asaltada y en un intento de linchamiento fue acusado incluso también a las autoridades de alterar el orden. En Berea también hubo un alboroto y amenazas también a su persona. Y en cada una de las ciudades donde él estaba, la misión tuvo que ser siempre interrumpida por algo que pasaba. Pasaba algo y él tenía que salir. Pasaba algo y tenía que parar de hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y llegaba Pablo a Corinto tocado. Pero Dios, viendo su situación, habló a Pablo en una visión en Hechos 18, versículos 9 y 10. Dice que una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo: no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. La fundación de la iglesia en Corinto no fue fácil por las circunstancias en las que Pablo se encontraba. Ni tampoco tuvo que ser fácil por las presiones de aquella sociedad que estaba metida en un montón de historias, tanto culturalmente como socialmente. Y a todo esto, el pecado también estaba haciendo de las suyas y también estaba filtrando en la iglesia. Mira lo que Pablo dice a los creyentes de Corinto, en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Los creyentes que se encontraban en la iglesia de Corinto, que llenaban las iglesias de Corinto, luchaban contra su vieja naturaleza. Habían luchas, por eso Pablo les está diciendo: oye, antes eran así, ahora no tienen que ser así, les dice Pablo. Les estaba recordando que su identidad había sido hecha nueva, que ya no tenían que practicar esas cosas. Y si lo dice es que de alguna forma la iglesia estaba cayendo en todo eso otra vez. Estaba de nuevo, otra vez jugueteando con esas cosas, ¿no? Pecado sexual, adulterio, culto a los ídolos, prostitución, homosexualidad, robando, siendo avariciosos, borrachos, bocas sucias, estafadores. Pero su identidad ya era diferente. Su identidad es diferente.
Su identidad ahora está en Cristo. Ya son santos, ya han sido justificados por Jesús. Así que vemos como desde el principio la iglesia de Corintios no solamente estaba luchando y lidiando con las divisiones internas, porque ahí había gente de todo, había gente más seria, gente que seguía esclava a eso, pero también estaba lidiando con la tolerancia que algunos tenían hacia algunos pecados que eran graves, ¿verdad? Y si nos fijamos en el versículo 10, de los primeros versículos que leímos, Pablo está hablando acerca de un hombre en particular de la congregación que había provocado no solamente daño a Pablo, sino que también había provocado daño a la iglesia. Y se lo voy a volver a leer. Pablo está diciendo en el versículo 10 y 11, si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Un hombre del que nosotros, si no sabemos nada, empezamos a leer a partir de ahí y no sabemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Pero los receptores originales de esta carta sí que sabían muy bien de qué se trataba. En la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo habla acerca de un hombre que aún estando dentro de la iglesia, pertenecía a la congregación, aún estando ahí, mantenía una relación con la mujer de su padre, o sea, una relación con su madrastra. Y algunos creen que podría tratarse de ese hombre, pero la mayoría de los teólogos piensan que se trata de otro hombre, que este hombre que estaba cometiendo incesto no tiene nada que ver. Un hombre en particular que estaba cuestionando la autoridad de Pablo, causando dolor y conflicto. Entonces dice que Pablo escribió una carta para confrontar este problema y pidió a la iglesia que disciplinara a este hombre, pero que también lo perdonaran si este hombre pues mostraba arrepentimiento. Y a pesar de que algunos piensan que esta carta se refiere a Primera de Corintios, todo parece indicar que se trata de otra carta distinta, una de las cartas perdidas que no están incluidas en la Biblia, una carta que es conocida como la carta severa o la carta de las lágrimas. Lea, pon la siguiente diapositiva. Así que todo lo que Pablo escribió a los corintios y lo que los corintios le contestaron a Pablo, pues no se reduce solamente a las cartas que tenemos en nuestra Biblia, ¿verdad? En nuestra Biblia que hay Primera y Segunda de Corintios, sino que hay más, aunque nosotros no tengamos acceso a esas cartas. Y dice que son por lo menos 4 cartas. Una primera carta que está perdida, Primera de Corintios. En medio de eso hay una visita que es bastante dolorosa que Pablo les hace a los corintios. Luego está la carta severa o la carta de las lágrimas y luego Segunda de Corintios. Así que la primera carta de Corintios que tenemos nosotros en realidad es la segunda. Y la segunda carta que tenemos de Corintios en realidad es la cuarta. Y esto lo encontramos en algunos versículos. En Primera de Corintios 5:9, no lo vamos a leer solamente por si los quieren apuntar. En 1 Corintios 5:9, Pablo indica que hay una carta anterior a esa. Eso en 1 Corintios. En 2 Corintios 1, del 15 al 23, Pablo está hablando acerca de esa visita dolorosa que él les tuvo que hacer. Y también da las razones por las que envió la carta de las lágrimas en lugar de ir a visitarlo. Y en 2 Corintios 2:4, Pablo habla de la carta de las lágrimas que ya había mandado, que la envió tras la visita dolorosa. Así que hay 4 cartas. Y luego también hay respuestas de los corintios, porque vemos a Pablo contestándole algunas preguntas y algunas cuestiones que ellos habían hecho, pero no tenemos acceso a ninguna de esas cartas. Lo interesante al final de todo esto, y lo que viene al caso, es que Pablo llevaba mucho tiempo lidiando con problemas así en la iglesia de Corintios. Él los amaba, pero eran complicados. Y siempre los corregía desde el amor, ya fuera visitándolos o escribiéndoles.
Y la cosa es que después de haberles hecho la visita dolorosa, esa visita que está ahí en medio, dice que esa visita fue tan dolorosa para la iglesia y para él, que Pablo al principio tenía la intención de volver a pasar por allí y visitarlo, pero decidió que era mejor aplazar esa visita para otro momento, para darles tiempo para sanar, para reflexionar, y en vez de ir él mismo, envió a Tito con esa carta de las lágrimas. Pablo estaba súper preocupado por el asunto, ¿verdad? Él quería que todo este problema pues se arreglara lo más pronto posible. Y no solamente que perdonaran a este hombre que había causado daño a la iglesia, sino que además dice que lo consolaran y que reafirmaran su amor por él, a pesar de que los había ofendido, porque dice que este hombre ya había sido disciplinado por la misma iglesia, o sea, ya había tenido castigo suficiente, entonces era hora de restaurarlo. Y él quería que lo perdonaran, porque él sabía que si no lo perdonaban, esto iba a dar paso a la amargura, paso al resentimiento. Y también con el tiempo se iba a acabar dañando la relación entre Pablo y la iglesia. Y Pablo era un hombre que tenía muy claro quién era él en Cristo, ¿verdad? Lo que dijeran los demás de él, pues tampoco es que le importara mucho. Él sabía quién él era, aunque se la pasaba defendiendo su autoridad como apóstol, pero él sabía quién él era. Pero todo lo que pasara en la iglesia de Corinto le afectaba y le dolía de una manera especial, porque él había invertido mucho tiempo con ellos, 18 meses dice que estuvo entre ellos, fundando la iglesia, enseñándoles, estando allí con ellos. Así que Pablo era el primer interesado en que este conflicto se solucionara, porque él sabía que la falta de perdón y dejar las cosas así a medias, sin solucionar, son un lastre para el avance de la obra y también para el crecimiento a nivel personal y a nivel de la comunidad. Y como él mismo dijo, él dijo, vamos a perdonarlo, porque Satanás, si no, se va a aprovechar de nosotros, va a aprovechar que tenemos ese asunto ahí sin resolver y se va a aprovechar, porque ya conocemos cuáles son sus maquinaciones malignas. Entonces, Pablo, después de la visita, lo que hizo fue escribir esta carta y la envía con Tito y le dijo, bueno, tú sigue hacia Corinto, ya iré yo en otro momento, yo me voy a ir a Troas y nos vemos en Troas, o sea, tú entregas la carta y luego ya nos vemos en Troas para que me cuentes cómo la iglesia recibió la carta y qué es lo que piensan hacer con respecto a lo que les escribí. Pero dice que Pablo llega a Troas y no se encuentra a Tito por ningún lado. Y aunque él mismo reconoce que cuando llega a Troas se encontró con una puerta abierta para compartir el evangelio, su preocupación por la iglesia de Corinto era tan grande y por Tito que lo llevaron a dejar Troas para ir a Macedonia a ver si encontraba a Tito, ¿no? Él estaría pensando qué le habrá pasado a Tito, qué le habrá pasado por el camino, lo habrán recibido bien. ¿Le habrán armado un pollo cuando él llegó con esa carta? ¿Le habrá pasado algo por el camino? ¿Lo habrán atacado? ¿Se habrá perdido? ¿Por qué no llega? Y Pablo no estaba, o sea, su cuerpo estaba en Troas, pero su corazón y sus pensamientos estaban en Corinto. El hombre estaba que no estaba. Y a pesar de que encontró esa puerta abierta para el evangelio, Pablo se sintió incapaz de aprovecharlo por lo menos completamente, ¿no? Porque estaba totalmente preocupado. Y me llama un montón la atención esta historia porque sabemos que Pablo era un hombre que estaba centrado, un hombre que amaba a Dios por encima de cualquier cosa, ¿verdad? Un hombre que amaba la misión de Dios, pero también era humano igual que cualquiera que nosotros, ¿verdad? Y la preocupación al final pues le influyó en su capacidad para poder entrar por esa puerta que se había abierto. La puerta estaba abierta, pero él no estaba en condiciones. En su angustia y su preocupación dice que dejó Troas y se fue a Macedonia a buscar a Tito. Y finalmente lo encontró. Y aunque son unos cuantos versículos, es bastante largo, que nos relatan este encuentro, lo que le dijo Tito y cómo lo recibió,
Los vamos a leer todos porque son súper bonitos, ¿verdad? Este encuentro y cómo Tito le cuenta todo lo que pasó. Empezando por el versículo 5 de 2 de Corintios 7, del 5 al 16. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que Él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que alimentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Y si vamos al primer versículo, dice que llegaron a Macedonia con la misma preocupación que salió de Troas. Dice que no encontraron descanso, que enfrentaron además conflictos por todos lados, no solamente las batallas por fuera, sino que dice que también estaba luchando con los temores por dentro. Y el versículo 6 me encanta, dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Y Tito le trajo buenas noticias, ¿verdad? Los corintios habían respondido positivamente a esta carta y mostraron arrepentimiento y ganas de cambiar, y esto pues llenó el corazón de Pablo de consuelo y de alegría y transformó su dolor, su desesperación, su preocupación en gozo. Y es que la preocupación muchas veces puede robarnos el gozo y puede robarnos las oportunidades que se nos presentan, esas puertas que Dios nos abre, ¿no? Y Pablo casi dejó pasar esa puerta abierta por estar tan abrumado por el problema que había en Corinto. Estaba con ansiedad, estaba con preocupación, ¿no? Y digo que casi la dejó pasar porque esa puerta estaba abierta y más tarde pudo llegar otra vez a Troas y pudo estar varias veces allí predicando y compartiendo el Evangelio. Y esto nos recuerda que debemos confiar en Dios en medio de nuestras preocupaciones, ¿verdad? Porque Él es el que tiene el control de todo y Él es el que nos guía a nosotros a través de cada situación. Pablo estaba demasiado preocupado, enfrentando no solamente las batallas de tener que estar en una tierra extranjera compartiendo el Evangelio, sino que también estaba luchando con sus propios medios. Y todo estaba en las manos de Dios, ¿no? Y él cogió y escribió esta carta, y Dios usó esa carta severa que le dicen, o carta de las lágrimas, para transformar la vida de una comunidad entera. Y me gusta esto también porque Pablo supo reconocer que había una puerta abierta, y él sabía que esa puerta no la había abierto él, sino que la había abierto Dios mismo. Y aunque en esta ocasión no entró por ella, él sabía que esa puerta la había abierto Dios. ¿Y cómo podemos saber nosotros tener esa certeza que tenía él de cuándo una puerta es abierta o cerrada por Dios mismo? ¿Cómo lo podríamos saber?
pues teniendo y haciendo lo mismo que Él, ¿verdad? Estar en sintonía con Dios, tener comunión y comunicación con Él, ser sensibles a su voz, porque Dios nos habla por medio de muchas cosas, de muchas personas, ¿verdad? Aceptar la guía del Espíritu Santo, pedir consejo a personas que son sabias y con más experiencia. Y me encanta el versículo 6 porque a pesar de que Pablo desaprovechó la oportunidad de esa puerta abierta, no fue castigado por Dios, ¿verdad? Dios no estaba enfadado con él y le dijo, pues ahora te retiro todo mi apoyo y búscate la vida, sino que dice que Dios, quien alienta a los desanimados, lo alentó con la llegada de Tito. Dios le dio el aliento que él necesitaba para poder continuar con su labor. Y nosotros debemos aprovechar las oportunidades de las puertas que se abren, pero también es verdad que a veces tenemos que pararnos y tomarnos el tiempo de sanar ciertas cosas que nos están impidiendo avanzar. A veces tenemos que volver atrás, como hizo él, ¿verdad? Volver atrás y buscar respuestas y buscar aliento y consuelo, un consuelo que solamente el Señor nos puede dar. Y a veces tenemos que retroceder ese poco para cerrar asuntos que hemos dejado ahí pendientes, ¿verdad? Para después poder pasar a la siguiente oportunidad. Y en el caso de Pablo, lo que lo estaba impidiendo, lo que lo estaba limitando era ese conflicto que aún no se había resuelto. Él había puesto todo de su parte para que eso se resolviera, pero aún no tenía una respuesta de la iglesia. No sabía si Dios iba a tocar sus corazones, si ellos iban a querer pasar por ese aro, y la incertidumbre lo estaba matando. Y quizás para nosotros puede ser otra cosa, para él era este tema, pero para nosotros puede ser la falta de perdón, puede ser la culpa, puede ser resentimiento contra Dios, resentimiento contra otras personas, puede ser un problema de orgullo, puede ser que estemos justificando pecados en nuestra propia vida o pecados en la vida de alguien más por no entrar en conflicto, por no molestar, ¿verdad? O quizás no sea nada pecaminoso, aunque los resultados siempre son pecaminosos, pero bueno, puede ser que tengas alguna situación no resuelta que te tiene con el ánimo por los pisos, ¿verdad? Teniendo una visión negativa de las cosas, una visión negativa de ti mismo. Y yo no sé cómo se puede aplicar esto en tu vida, pero te lo puedes preguntar a ti mismo, a ti misma. ¿Qué me impide a mí entrar por esa puerta que yo sé que Dios me está abriendo? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué es lo que yo tengo que solucionar primero para luego poder entrar? Y pídele a Dios que te muestre si tienes asuntos pendientes, si tienes cosas que arreglar primero antes de poder entrar a esa nueva oportunidad. A lo largo de la vida del apóstol Pablo, como decía Marta, Dios abrió muchas puertas, pero también cerró otras, ¿no? Dios le abrió las puertas para llevar el evangelio a los gentiles, como vemos. Dios le abrió las puertas también de Europa para predicar el evangelio. Durante sus viajes misioneros, Pablo vio también muchas puertas abiertas, como cuando fue invitado a predicar en la sinagoga o cuando fue recibido en las casas de nuevos creyentes como Lidia en Filipos. Pero Dios también le cerró muchas puertas. El Espíritu Santo dice que le prohibió a Pablo predicar en Asia y no le permitió ir a Bitinia. Y aunque a priori pareciera una puerta cerrada, pareciese un fracaso, pues fue crucial para redirigir a Pablo hacia Macedonia, lo que tuvo más tarde pues un resultado increíble, que fue la expansión del Evangelio en Europa. Pablo también fue encarcelado, y eso para Pablo podía haber sido una puerta cerrada, pero Dios usó su encarcelamiento, usó esa circunstancia, esa puerta cerrada para abrir nuevas oportunidades de ministerio. Mientras estaba en prisión, dice que Pablo estaba inspiradísimo, escribió las mejores cartas, las cartas más influyentes a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Y también pudo compartir la buena noticia ante los líderes romanos. Y también Pablo enfrentó oposición y persecución en varios lugares. Y esto, cuando te toca personalmente, pues parece que
que Dios está cerrándote puertas, que no puedes avanzar. Pero realmente para Pablo esto llevó a que el Evangelio se propagara mucho más. Y cuanto más se le cerraban las puertas, más Pablo tenía que moverse a nuevas áreas y a otros lugares para poder expandir el Evangelio. Entonces está claro que Dios abrió y cerró puertas en la vida de Pablo para cumplir con el propósito de expandir la buena noticia. Aunque Pablo era un gigante de la fe, también pasó por momentos de ansiedad y preocupación. Él estaba tan preocupado que aunque Dios le dio una gran oportunidad en Troas, le abrió una puerta, no pudo aprovecharla del todo, no pudo sacarle la tajada que podía haberle sacado en ese momento, porque su mente estaba en otro lado. Pero lo bonito de todo esto es que Dios no lo dejó solo. No lo dejó solo, a pesar de sus temores y batallas internas, Dios lo consoló al final cuando Tito llegó con buenas noticias. E incluso antes de que llegara Tito y supiera de Tito, Dios puso a Priscila y Aquila, que fue un matrimonio que estuvo con Pablo, que le dio una casa donde vivir, que le dio un trabajo, que le dio el sustento para poder él mantenerse en Corinto, y que más tarde ellos mismos también acompañaron a Pablo en su viaje más allá de Corinto. Y aunque la preocupación pueda quitarnos a nosotros la alegría y las oportunidades que Dios nos da, pues siempre podemos confiar en que Él está a nuestro lado para darnos el ánimo que necesitamos. Y me gustaría que esta mañana te hicieras algunas preguntas, ¿no? ¿Hay alguna preocupación que esté impidiendo que aprovechemos las puertas que Dios ha abierto para nosotros? ¿Hay algo? ¿Estás aquí pero estás en Cancún pensando en otra cosa? ¿Estás aquí pero tu pensamiento está en otra historia, en algún problema? ¿Estamos aprovechando eso? La puerta que Dios está abriendo para nosotros. ¿Hay algún conflicto no resuelto? ¿Hay alguna falta de perdón? ¿Hay algún temor que quizás nos esté frenando en nuestra fe y en nuestra misión? Y hoy queremos animarte, ¿no?, a que no permitas que las preocupaciones te detengan. Porque al final todos, absolutamente todos, enfrentamos problemas, todos enfrentamos conflictos, todos enfrentamos cosas que nos agobian, pero no podemos dejar que eso nos quite el gozo que Dios nos quiere dar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? A veces estamos tan enfocados en lo que nos preocupa que no vemos las puertas que Dios está abriendo para nosotros. Que las puertas están ahí, las puertas están, que ya están abiertas, pero por el motivo que sea, no somos capaces de cruzar. Apocalipsis 3, versículos 7 y 8 son unos versículos que me encantan y que hablan de unas puertas, ¿no? Dice el Señor, dice: escribe esto a Filadelfia, al ángel de la iglesia, el santo, el verdadero, la llave de David en su mano, que abre puertas que nadie puede cerrar, que cierra puertas que nadie puede abrir. Habla: veo lo que has hecho, ahora mira lo que he hecho yo. He abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar de golpe. Tú no tienes mucha fuerza, lo sé. Usaste lo que tenías para cumplir mi palabra. No me negaste en los tiempos difíciles. Así que, hermanos, no dejemos que las preocupaciones nos roben el gozo. Confiemos en Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él es quien abre y quien cierra puertas en nuestra vida, y siempre lo hace con propósito. Siempre lo hace con un propósito. No forcemos tampoco las puertas que Dios ha cerrado, porque a veces pillamos las herramientas y pues esta puerta la voy a abrir yo porque yo quiero entrar por esta puerta, y a veces estamos ahí de cabezudos con eso y estamos intentando, pero la puerta sigue cerrada, porque Él es quien abre las puertas, y lo que Él abre nadie la cierra, y lo que Él cierra nadie la puede abrir, ni siquiera tú. Y estemos atentos, ¿no?, a lo que Él está abriendo delante de nosotros. A veces necesitamos detenernos, sanar, resolver conflictos antes de avanzar, y está bien pararnos, está bien analizarnos, está bien pensar para poder seguir avanzando. Lo importante en todo esto es seguir confiando en que Dios nos guía y nos sostiene, que Él está con nosotros. ¿Reconoces aquellas puertas que Dios está abriendo para que cruces por ellas? ¿Reconoces esas puertas que Dios está abriendo, pero por lo que sea no te atreves a cruzar, porque piensas que detrás de ellas hay cosas malas? ¿Reconoces aquellas puertas que Dios ha cerrado, pero que tú de alguna manera estás forzando para que se abran? Iglesia, sigamos adelante. Tenemos que seguir adelante con fe, con ganas, con confianza, como el INAI significa, ¿no?, con los ojos puestos en el Señor. Aprovechando las oportunidades que Dios nos da, cruzando las puertas que Él está abriendo
pero con confianza y confiando también en que las que cierra nos van a llevar a un mayor propósito para su reino. Y estamos seguros que abiertas o cerradas, Él nos va a llevar por el camino correcto. Amén. Ponte de pie, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle su bendición. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por Pablo, un siervo que pasó las de Caín, pasó muchas cosas. Se sintió solo, se sintió deprimido, fundaba iglesias, se tuvo que enfrentar a muchas cosas, pero en medio de todas esas dificultades, tú abriste puertas, tú cerraste puertas que ayudaron a que tu reino se expandiera y que Pablo, Señor, pudiese ver tu mano en medio de todas las circunstancias. Por eso, en esta mañana, lo que queremos, Señor, es que en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo como iglesia, como individuos, como personas, tú nos hagas ver esas puertas abiertas que tú nos estás abriendo y que tú nos estás indicando que tenemos que pasar. Que aunque veamos puertas cerradas, puertas que se cierran, personas que se marchan, personas que ya no vuelven, que eso, Señor, no nos quite a nosotros el gozo, sino todo lo contrario. Que sepamos que todo eso va a ser para el bien nuestro, va a ser para el avance de tu reino, sea aquí o sea en otro lugar, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos hagas ver las cosas como tú las ves, que nos hagas ver las cosas no con tus ojos, no con nuestros ojos humanos, sino con los tuyos. Ayúdanos a ver como Jesús los ve, como Jesús nos ve a nosotros también, Señor. Es verdad que muchas veces nos desanimamos, caemos ahí en la media depresión de cómo vemos las cosas, pero sabemos que es algo pasajero porque como tú hiciste con Pablo, tú nos estás animando y estás animando a los que están desanimados y nos estás diciendo que confiemos en ti, que sigamos hacia adelante con fe, perseverando, abriendo esas puertas que ya tú has abierto delante de nosotros. Señor, te damos las gracias porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, de gracia, un Dios que provee en todas las situaciones. Y te damos gracias porque aún en medio de las circunstancias más difíciles y que nosotros no vemos que sean buenas, tú, Señor, ya estás planificando algo con un propósito mayor al que nosotros tenemos y podemos llegar a imaginar o alcanzar. Por eso, ayúdanos a ver con fe, a poner los ojos en ti, Señor, a no mirar a los demás, sino a mirarte a ti, porque tú eres el único que no falla, tú eres el único que se mantiene, que es fiel. Por eso, Señor, te damos las gracias. Gracias por Jesucristo, porque Él es el que nos anima en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, a seguir hablando de ti como Pablo lo hacía, aprovechando, Señor, esas oportunidades y esas puertas abiertas que tú estás dispuesta a que crucemos por ellas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.